Un gran saludo para todos ustedes. Les habla Julio González junto a Tutoriales INCLAS. En esta ocasión estaremos hablando sobre un tema muy importante que son los vectores dentro de la rama de física. Estoy seguro que después de ver este tutorial te será muy fácil entender lo que son los vectores. Pero para hablar sobre este tema necesitamos saber dos conceptos fundamentales en la parte física. Primero están las magnitudes escalares. ¿Qué son las magnitudes escalares? Son todos los fenómenos físicos que no se les puede dar una dirección o no se les puede indicar por dónde actuar o hacia dónde aplicarse. Por ejemplo, el tiempo. El tiempo es universal y tanto para cualquier parte del mundo como para cualquier parte del universo, si ha transcurrido una hora, ha transcurrido una hora para todos. Entonces no se lo puede manipular. También hay las magnitudes vectoriales. ¿Qué son las magnitudes vectoriales? Son los fenómenos físicos que se pueden direccionar. Es decir, se les puede dar una orientación, se les puede decir dónde pueden actuar y cómo pueden actuar. La velocidad, por ejemplo, de esta animación donde Bart está corriendo va a ir hacia un punto. Entonces se está desplazando de izquierda a derecha y esto nos indica que sí se puede direccionar. Con este ejemplo real quiero mostrarles lo importante que es los vectores en la vida diaria. Para ello nos vamos a ayudar con nuestro personaje Mafiki. Mafiki está empujando su auto y emplea toda su fuerza en dirección del movimiento del auto. Así que es como si no le costara tanto mover el auto, ¿verdad? En cambio, en esta ocasión, Mafiki está empujando su auto con la misma fuerza, pero lo está haciendo con una cierta inclinación. Esto hace que parte de la fuerza que está empleando se vaya contra el suelo y por eso le cuesta más empujar esta masa. Entre tanto, entendemos ahora que la forma en que se aplique una magnitud física influye en el efecto que va a causar. Y esta es la importancia de los vectores en nuestras vidas. Ahora sí podemos hablar del vector. ¿Qué es un vector? Un vector es una entidad no visible en la realidad, pero que sí podemos sentir sus efectos, que se representa gráficamente a partir de una flecha. Se lo usa cuando tenemos que representar un fenómeno físico dirigible, es decir, una magnitud física vectorial. Así que no podríamos representar con una flecha el tiempo, por ejemplo. Ahora veamos las partes de un vector y mucho ojo acá porque esto es importante entender. Tenemos nuestro eje de coordenadas y sobre nuestro eje de coordenadas colocamos el vector A y se lo anota siempre con una flechita encima de la letra. Este vector va a tener tres partes. La primera parte es el módulo, que representa o que es básicamente el tamaño o cuán grande es nuestro fenómeno físico. La segunda parte lo vamos a medir con el ángulo, que llamaremos θ, que es la apertura desde el eje X hasta mi vector. Esta es la dirección y es por dónde va el vector. Y por último, tenemos la punta de la flecha, que va a ser el sentido. Y esto nos va a indicar hacia dónde va el vector. Pero puede surgir una confusión acá. Por dónde va y hacia dónde va parece ser lo mismo. Pero para entender este punto vamos a recurrir a una ilustración muy simpática. Estamos en Springfield y vamos a hacerlo correr de nuevo a Bart. Como saben bien, Bart vive en la calle Siempre Viva y va a correr sobre esta calle desde su casa hasta donde está su amigo Milhouse. Entonces podemos observar dos cosas acá. Uno es la dirección, que es la calle por donde está corriendo, y otra hacia dónde está corriendo. Está corriendo desde su casa hacia su amigo. También le haremos volver desde su amigo hasta su casa. Entonces va a correr por la misma dirección, pero ahora en sentido contrario.
Creo que ahora sí se nota mejor la diferencia entre dirección y sentido. Finalmente, veamos la notación de un vector. O en otras palabras, cómo se escribe un vector. Hay dos maneras. La primera manera es por sus componentes o por sus coordenadas. Para ello nos valemos del eje de coordenadas. Y ahí vamos a poner nuestro vector A. Nuestro vector A va a tener una coordenada en X y una coordenada en Y. O también podemos decir que nuestro vector A va a tener una componente en X y una componente en Y. ¿Cómo obtenemos los valores de X y de Y en nuestro eje de coordenadas que ya está a una escala? Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Imaginamos que X es un piso y Y es una pared. Entonces, colocamos una lámpara sobre nuestro vector A y obviamente va a reflejar una sombra. Para ello colocamos una línea guía y su sombra en el piso llegaría a ser la componente en X. Entonces, mi vector A tiene una componente en X que valdría 3. Ahora, ¿cómo saco mi componente en Y? Hago el mismo proceso, solo que la lámpara, en este caso, estaría actuando de costado, haciendo que la sombra esté ahora en el eje de coordenadas Y. Trazo mi línea guía y ahora coloco mi sombra en la pared, que sería mi componente AY, que valdría 3 también en este caso. Entonces, nuestro vector A va a valer 3 en X y 3 en Y. Y así es la forma de anotar un vector por sus componentes o coordenadas. Pero no siempre vamos a tener un vector en el primer cuadrante. Podría ser que aparezca en el segundo cuadrante, como en este caso el vector B, que va a también tener sus coordenadas o sus componentes, pero una de sus componentes va a ser negativa porque su sombra estaría actuando en el negativo X. Si tuviéramos un vector C en el tercer cuadrante, tendríamos también sus componentes CX e Y, pero en este caso las dos componentes estarían actuando en el negativo Y y en el negativo X. También podemos tener un vector en el cuarto cuadrante. Nuestro vector D va a tener componente en X y componente en Y, pero su componente en X va a ser positivo porque está en el lado positivo del X y su componente Y va a ser negativo porque está en el lado negativo Y. Ahora bien, no siempre los vectores van a actuar en los cuadrantes. Puede ser el caso en que un vector solo actúe en una dirección, es decir, o solo en X o en una de estas coordenadas, como en este caso. El vector E solo está actuando en el eje Y, por tanto no va a tener valor en el eje X, ya que no proyectaría ninguna sombra en este eje. Entonces tiene también componente en X y en Y, pero su valor en X es 0 y su valor en Y sería menos 4. En segundo lugar tenemos la notación polar. Para ello nos valemos otra vez de nuestro eje de coordenadas y de nuestro vector A. Cabe mencionar y cabe resaltar que nuestra notación polar consiste en anotar las partes del vector. Por tanto, ¿cuáles eran las partes del vector? Habían 3. La primera parte tiene que ver con el módulo o el tamaño del vector, pero la notación ahora se la hace en valor absoluto. Colocamos en la notación, seguido de la segunda parte que viene a ser la dirección, representado por el ángulo θ. Anotamos el ángulo θ y por último el sentido con el signo positivo, pero se sobreentiende el positivo, por lo tanto no se lo toma en cuenta. Si fuera este negativo, entonces lo único que cambiaría es que la flecha iría en sentido contrario. Por lo tanto, el ángulo θ va a estar entre 0 grados y 90 grados. Es decir, que va a superar los 0 grados que estaría en el eje X, el vector, y no va a llegar hasta el eje Y, que sería 90 grados. Entonces va a estar entre estos dos ángulos. Si estuviera en el segundo cuadrante el vector, entonces tendríamos un ángulo mayor a 90, pero menor a los 180. Lo mismo pasaría si tuviéramos un vector en el tercer cuadrante, pero esta vez superaría los 180, pero no superaría los 270 grados. Y por último, tendríamos un vector en el cuarto cuadrante
que su ángulo superaría los 270, pero no así los 360 grados. Puede ser también que un vector sea de una dimensión y podemos anotar de forma polar. ¿Cómo sería esto? Para esto vamos a tomar como ejemplo el vector k. Tiene un ángulo de 270 grados que sería hasta el eje menos y. Por lo tanto, su notación, el módulo, vamos a suponer que es 10 y obviamente seguido de la dirección, que sería 270 grados. El sentido se sobreentiende con el signo más, por lo tanto no lo anoto. Ahora bien, la pregunta es para ti, ¿en verdad es difícil saber y entender vectores? Si tu respuesta es no y te ha gustado este video, te animo a que puedas apoyarnos y ayudarnos a crecer con tu like o suscribiéndote. Gracias por su atención.